Ok. Por ejemplo, el sumador, ¿no? De acuerdo a las entradas me bota una suma. O el multiplicador, de acuerdo a las entradas me bota una multiplicación. O de repente el convertidor de código, de acuerdo a las entradas me bota un código. Entonces, a eso se le llama lógica combinacional, porque utiliza las combinaciones de entrada para generar una salida. Ahora en esta segunda parte vamos a trabajar ya la lógica secuencial. Pero la lógica secuencial, o sea, ya la parte automática, ¿no? Que me permite automatizar la forma como funcionan las máquinas, ¿no? La forma secuencial o la lógica secuencial depende exclusivamente del estado actual de las salidas. Y ojo, y esas salidas que tienen un estado 0 o un estado 1 son las que me van a servir para generar un nuevo estado. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, la memoria. La memoria es una lógica secuencial. La memoria, por ejemplo, utiliza una lógica secuencial. Un segundito. ¿Quién es? Ah? Entonces, utilizan una lógica de guardar el estado actual, ¿no? O sea, de guardar los datos. Para eso me sirve justamente la memoria, ¿no? Para poder guardar los datos, para poder guardar los ceros y para poder guardar los unos, ¿no? Un ratito, muchachos. Ok. Entonces, miren, las memorias almacenan datos, ¿cierto? Y se producen cuando nosotros trabajamos con los equipos digitales, con los sistemas digitales, ingresamos datos o leemos datos. Cuando ustedes, por ejemplo, escriben un Word, hacen un Word, un documento en Word, le damos guardar como, ¿cierto? Y se guarda ese dato. O quieren leer lo que han escrito, le dan a abrir y leen el dato. Entonces, pero cuando ustedes leen el dato o cuando ustedes escriben el dato, se desarrolla una serie de secuencias. Por ejemplo, los datos, las direcciones donde están guardado el dato se almacenan en registros. Necesito líneas o señales de control que me digan cuándo voy a leer y cuándo voy a guardar datos. ¿Cierto? Entonces, todo eso involucra que la lógica secuencial sea necesaria para poder ejercer ese orden lógico de cómo deben funcionar las cosas. ¿Ok? A ver. Entonces, miren, vamos a ver. Un biestable. ¿Qué cosa es un biestable? Dos estados. ¿Ya? Un biestable es aquel circuito capaz de guardarme dos estados estables. Un 0 y un 1. ¿Ya? Un 0 y un 1. Ese biestable normalmente se llama, ojo, flip-flop. Nosotros lo llamamos flip-flop. En la lógica digital se le llama flip-flop. Entonces, y los tipos de flip-flop que tenemos, un ratito. Ahora, esa lógica de control, fíjense, hace pues que nosotros podamos controlar, ¿no? Controlar los nuevos estados de estos flip-flops. ¿Qué tipo de flip-flop tenemos? Tenemos flip-flop tipo D, tipo T, tipo SR y tipo JK. Estos son los tipos de flip-flops. ¿Y cómo funciona la secuencia? Ajá. Como toda la parte, si ustedes saben, los sistemas digitales funcionan con un reloj, con un clock. Entonces, estas funciones pueden ser asíncronas
pueden ser asíncronas, cuya salida permite que se cambie cuya salida cambia sin necesidad de tener una entrada determinada. O sea, la salida puede pasar a 1 sin importar las entradas. O la salida puede pasar a 0 sin importar las entradas. Por ejemplo, cuando yo seteo algo, doy el pulso de setear, la salida pasa a 1 sin importarme cuál es su entrada. O cuando yo doy el pulso de resetear, la salida se pone a 0 sin importar la entrada. ¿Cierto? Y la parte síncrona necesita de un reloj, necesita de un valor, de un clock que lo esté activando. Y esas activaciones se pueden dar, fíjense aquí, se pueden dar por nivel o por flanco. ¿Y cómo es eso? Si ustedes recuerdan, había un inversor en las puertas lógicas, ¿no? En la puerta lógica, si yo tengo un inversor, si la entrada es 0, su salida del inversor es 1. O si la entrada es 1, su salida del inversor es 0. Entonces, ¿cómo es un 0? Un paso de nivel de 1 hacia abajo. O sea, se llama flanco de bajada o flanco descendente. ¿Cómo es un 1? El paso de desnivel de abajo hacia arriba. O sea, se llama flanco ascendente. ¿Ya? Entonces, un 1 tiene relación con el flanco ascendente y un 0 tiene relación con flanco descendente. Llamémosle también flanco de bajada o flanco de subida. Entonces, los síncronos necesitan de un pulso para funcionar. Los asíncronos no. Los asíncronos basta que lo setee o basta que lo resetee. ¿Ok? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, miren, tenemos un biestable CR asíncrono. Asíncrono. Ahí está, miren. Si la línea S le coloco en 1, enciende el LED. Es decir, lo estoy seteando el LED. En cambio, si la línea R lo conecto en 1, estoy apagando el foco, ¿no? Estoy apagando el foco. Si S y R están en 0, el estado se mantiene. Miren, o sea que ya tenemos una primera tabla, miren. Para SR igual a 0, el estado se mantiene. Si S vale 1, enciende el LED, se setea el LED. Si R vale 1, se resetea y se apaga el LED o el foco. ¿Ok? ¿Cuáles son sus características? Me sirve como una memoria, por ejemplo, ¿no? Si no se activan las entradas, mantiene su estado. ¿Por qué? Porque yo lo puedo setear a 1 y guardo el 1. Asíncrono cambia inmediatamente si se activan sus entradas R o S. Miren. Aquí está. Entonces, miren, si S y R estén en 0, me mantiene el estado. Es decir, si estaba en 1, lo mantiene en 1. Si estaba en 0, lo mantiene en 0. Por eso, ¿a quién se parece? Al que guarda datos, a una memoria. Y el asíncrono es cuando cambia arriba, ¿no? Cuando me permite encender directamente, enciende. O cuando me permite apagar directamente, apaga. ¿Ya? Miren, entonces prácticamente son órdenes que se reciben, ¿no? Un circuito que mantiene su valor, ingresa a 0, como está invertido sale 1. Ahora ingresa 1, como está invertido sale 0. Si entra 1, sale 1. Si entra 0, sale 0. Mantiene su valor. Pero si mantiene su valor, ¿por qué hay que ponerlo? Ojo, hay que ponerlo porque recuerden, las señales cuando viajan sufren atenuación. Entonces los 5 voltios que están llegando aquí, puede ser que llegue 3.8. Entonces este valor, esta compuerta va a hacer que se regenere a 5. Y este va a hacer que se vuelva a su valor original 5, pero de sentido original. O sea, si era 1, de repente 3.8 voltios. Esto lo invierte a menos 5 voltios, o sea, negativo o invertido. Y este nuevamente lo pasa a 5 voltios positivo.
Ahora, con entrada de control, ¿cómo funciona? Miren, aquí está su tablita. ¿Ve? Si estos dos valores son 0, 0, ¿no? Y Q, la salida va a ser Q, la salida Q va a ser Q y la salida negada va a ser Q negado. Se dice que con 0, 0, como se dijo acá, se mantiene el estado. Ahí está, ¿ven? Con 0, 0 se mantiene el estado. Si S vale 1, se setea, la salida es 1. Ojo, se setea, la salida es 1. Si R vale 1, se resetea. Entonces la salida vale 0. Por lo tanto, la salida negada vale 1. En cambio, si ambos son unos, este es un estado prohibido, ¿ve? Porque no se puede setear y resetear al mismo tiempo. Por eso se le llama estado prohibido. O sea, estos dos estados nunca se pueden dar. Solamente serán 0, 0, 1, 0, 0, 1. El 1, 1 no se puede dar. ¿Por qué? Porque no van a setearse y resetearse al mismo tiempo. Un foco no se va a encender y apagar al mismo tiempo, ¿no? Es imposible. ¿Ok? Hola. Un segundito. Voy a ver un segundito. Listo, muchachos. Parecía que algo se quemaba y sí, pues efectivamente se quemaba la olla. Ok. A ver, vamos a ver. Entonces les decía, miren, los biestables, el SR, que es lo primero que hemos visto, simplemente se entiende así, ¿no? Si S vale 1, se setea, la salida es 1. Q es salida, la salida principal. Y si R vale 1, la salida se resetea, o sea, Q pasa a ser 0. ¿Ya? Ahora, si ambos son 0, 0, el estado se mantiene. Nunca van a poder ser 1, 1, ¿por qué? Porque si no van a poder encender y apagar al mismo tiempo un foco, por decirlo. Ahora, si yo este flip-flop, vamos a llamarle, o este latch, o este biestable, lo trasbajo ahora de esta manera, miren qué va a ocurrir. O sea, es decir, ahora se llama el tipo D, miren, esta es la figura o la estructura del tipo D, ¿no? El tipo D, si D, independientemente de cuál sea el valor de que hay en la D, ¿no? En el valor de D,
Si C es 0, el biestable mantiene su valor, miren. Mantiene su valor, aquí está, ¿ve? Si C vale 0, entonces el biestable se mantiene su valor. Ahora, si C vale 1, entonces la salida es lo que tiene a la entrada, el D. Miren, ve. Aquí ve, C vale 1, D vale 0, salida 0. C vale 1, D vale 1, salida 1. O sea, la salida muestra lo que tiene en el dato de entrada D. Ahí está, miren, nuevamente. C vale 1, D vale 0, salida 0. C vale 1, D vale 1, salida 1. Entonces, otra forma también de ver cómo se guarda un dato en el flip-flop. Otra forma, C en lugar de darle un 0, un 1, es darle un flanco. Por ejemplo, este flanco ascendente, miren. Va de 0 a 1, un flanco ascendente. Este detector o este flanco ascendente que se le coloca reemplaza a este 1. Porque el flip-flop que funcione necesita una línea de control. Y esa línea de control, la única forma de accionarla es pues dándole un flanco, ¿ve? De 0 hacia 1. ¿Ok? Entonces, este es el símbolo de un flip-flop tipo D y esta es la tablita de funcionamiento de un flip-flop tipo D. ¿Ok? No, ahora, se puede colocar este circuito adicional, miren, como un circuito detector de flanco. ¿Pero qué involucra? Este rectángulo de acá, acá lo reemplazamos por este circuito. ¿Ve? ¿Qué involucra? Involucra que se produzca un tiempo, un retraso innecesario. Un retraso entre que se genere el clock del reloj hasta que realmente se activa la salida del acá. Entonces, miren, prácticamente no es posible o no es recomendable hacer esto por la sencilla razón que se genera un retraso. ¿Ok? Se genera un retraso. ¿Qué se hace en su lugar? Se convierte el tipo D en un maestro esclavo. Fíjense. Pero este maestro esclavo, ¿cómo funciona? Son dos tipos D, cuyo C para que accione con el clock. ¿El clock qué cosa es? Es esto de aquí, es un tren de pulsos el clock, un tren de pulsos. El clock es un tren de pulsos. Entonces, si el clock vale 0, fíjense aquí, si el clock vale 0, estoy aquí, si el clock vale 0, acá se convierte en 1. Por lo tanto, esto funciona. Este flip-flop funciona, el maestro funciona. Si el clock vale 0, el esclavo no funciona. Solamente funciona el maestro. Entonces, si el clock vale 0, atención, está funcionando el maestro. Entonces, si D vale 1, aquí hasta acá, mientras que funciona el maestro, si D tiene esta forma, entonces la salida también tendrá esta forma. ¿Por qué razón? Porque en mi tabla decía, ¿no? Si D vale 0, la salida es 0. Si D vale 1, la salida es 1 mientras esté pulsado el reloj. Entonces aquí, si D vale 0, 0, la salida también es 0. Si acá es 1, acá también es 1. Hasta aquí. ¿Cierto? Hasta ahí. ¿Ok? Ahora, cuando viene el semiciclo positivo, o sea, el 1, este 1 aquí se convierte en 0. Y este 1 aquí pasa de frente. ¿Ve? ¿Quién funciona? Entonces, como este está en 0, no funciona. Como este está en 1, funciona este. Funciona el esclavo. ¿Ve? ¿Qué hace el esclavo? Cuando se activa 1, deja pasar todo lo que tiene en D. ¿Y qué tiene en D? Aquí QM. Fíjense. Entonces un ratito antes de que funcione, revisemos acá primero el maestro, ¿no? Entonces el D viene así, se queda ahí, ¿no? En este punto. Aquí en este punto se queda. De ahí que debe venir, bueno, el D sigue cambiando, ¿cierto? Pero este no acciona, ¿ve? En su salida no acciona. ¿Por qué?
porque como queda desactivado, entonces se quedó en 1, se mantiene en 1. Se mantiene en 1. Por eso dice acá, se mantiene, ¿no? Aquí está, ve. Cuando el clock esté en 0, no importa en qué valor esté D, se mantiene. Entonces, aquí en este preciso momento se desactiva, miren, aquí se desactiva el maestro y el valor se mantiene. Como quedó en 1, se mantiene en 1. Acá nuevamente pasa a 0 el clock. Al pasar a 0, esto se convierte en 1, funciona el maestro. Si esta entrada tengo yo, entonces ese es lo que voy a tener a la salida. Se quedó en 0. Viene ese hemiciclo en 1, se convierte en 0, este se desactiva, y al desactivarse el estado se mantiene. Entonces, como estaba en 0, se quedó en 0. Ahora ya la salida, cuando funciona el esclavo, debe mostrarme lo que tiene a la entrada. ¿Quién es la entrada de D? Es QM, el de acá. Entonces acá me dice que la entrada QM es 1. Entonces 1. Aquí baja, funciona el maestro, pero como estaba en 1, se mantiene en 1. Aquí nuevamente sube al esclavo. Está en 0, baja a 0. Ahí está. A ver, ahorita lo repasamos. A ver, tomen nota, expliquen ustedes mismos. Ahora lo repaso de nuevo para que lo vean, ¿ya? Cómo funciona. Un par de minutos.
Un ratito, muchachos, un segundito, ya, un segundito, espérate, espérense. Listo, muchachos, ahora sí, seguimos. ¿Qué pasa? Que parece que los hubieran escuchado acá, que quieren ver el partido de Ecuador-Brasil, que me acaban de llamar para una reunión urgente 7:30 y tengo que generar el link 7:20. Pero bueno, avancemos, todavía nos quedan 11 minutos. ¿Están ahí? Ya se fueron. ¿O están en la previa? ¿Cómo es? Acá estamos, profe. Ahí va, muy bien. Entonces les decía, miren, repasando esto. Miren, este se llama un diagrama de estado. ¿Ya? El clock es un tren de pulsos, miren, 0, 1, 0, 1. Este se llama un clock, un reloj. Un reloj funciona así, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora, y este es el esquema de un maestro esclavo con biestables D. Entonces, fíjense cómo funciona. Y D es una entrada cualquiera. Ojo, D es un ejemplo. D es un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo sale esta función? No, este es un ejemplo de entrada. Supongamos que se tenga este dato que está ingresando aquí, aquí. ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo está entrando. Lo que sí tenemos que determinar es la salida. Es la salida. Este QM, por ejemplo, es la salida y QE es la salida. ¿Cómo, cómo podemos nosotros establecer aquí una salida, ¿no? En QE, QM, ¿cómo sería QM? Entonces, dependiendo de este flip-flop, dependiendo de este flip-flop, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de este flip-flop, vamos a ver, miren. Clock en 0. Entonces aquí vale 0. Si aquí vale 0, este no funciona. Si vale 0 al convertirse en 1, este funciona. ¿Cierto? Este funciona. Entonces, aquí al funcionar este, ¿qué dice un flip-flop tipo de cómo funciona? Todo lo que está a la entrada pasa. Si es 0, sale 0. Si es 1, sale 1. Entonces acá, miren, D era 0, sale 0. D era 1, sale 1. D era 0, sale 0. D era 1, sale 1. ¿Por qué? Porque está activo, en este momento está activo el flip-flop de primero, el maestro. Por eso que acá lo dice, ¿ve? Aquí está el maestro activo. Cuando el clock pasa a 1, se desactiva el maestro y funciona el esclavo. Entonces, en este momento, el esclavo prácticamente no opera, ¿ve? En este momento no opera, porque acá cuando acá es 0, acá está desactivado, entonces acá sale línea, no opera. Ahora, cuando se pasa 1 aquí, miren, este 1 acá se convierte en 0. ¿Qué pasa si el clock vale 0? La salida se mantiene. Entonces, si estaba en 1, se mantiene en 1. Ahí está, ¿ven? Se mantiene en 1. No importa que acá sea 1, 0, 1, 0, no importa. La cosa es que este está deshabilitado. Entonces, cuando está deshabilitado, la salida se mantiene. Ahí está. En cambio, como está funcionando el esclavo,
Al funcionar el esclavo, todo lo que está en QM pasa. ¿Qué había en QM? En QM había esta línea de 1. Entonces pasa esa línea de 1. ¿Ok? Luego viene 0. Vuelve a funcionar el maestro. Al funcionar el maestro, ojo, al funcionar el maestro, ¿qué ocurre? Cuando funciona el maestro, pasa todo lo que está en D. Aquí ven. En D está esto, ¿ves? 0, 1, 0. Entonces sale 0, 1, 0. Y el esclavo no funciona, se mantiene. Estaba en 1, se mantiene en 1. Cuando viene el semiciclo positivo de nuevo, el 1, esto se deshabilita, por lo tanto se mantiene. Se quedó en 0, se mantuvo en 0. Y este sí funciona, muestra todo lo que está en QM. QM está en 0, entonces este cambia a 0. ¿Ok? Entonces cambia a valor de 0. Sí, a ver, ahora sí. Ok. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Casi. Seguimos. Miren, acá tenemos otro ejemplo de otro reloj, miren. Reloj, 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 reloj. ¿Está bien? Activado por flanco. D, un ejemplo de D, aquí está, ¿ven? Este es el ejemplo de D. Y todos esos colores rojitos es el pulso de pulso de reloj. Reloj hacia arriba, reloj hacia arriba, reloj hacia arriba. Todos están marcados con reloj hacia arriba. Cuando funciona el reloj hacia arriba, se activa la salida de D. O sea, si D vale 0, miren aquí en este pedacito, ¿ve? Justo cuando se activa el flip-flop, ¿D cuánto vale? D vale 0, ¿ve? Entonces, la salida será 0. ¿Y por qué hasta el final? ¿Por qué no este pedacito? ¿Por qué acá vale 1? Sí, pero inicialmente cuando se activó la entrada era 0. Entonces sale 0. No interesa lo que cambió después. En ese momento era 0. Entonces cuando se activa por flanco, ¿no? En cambio acá no estaba activado por flanco, entonces sí podía mantenerse, cambiar y todo. Miren acá, ¿ve? Entonces, si acá era 0, se mantiene en 0 hasta que ocurre nuevamente el otro pulso de reloj, ¿ve? En este pulso de reloj lo encuentra en 1, entonces cambia a 1. Y se mantiene en 1 hasta que ocurre el otro pulso de reloj. Profesor, pero por acá no, se mantiene en 1 hasta que ocurre, ¿cierto? Solo cambia por los flancos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren, solo cambian por los flancos del reloj. Entonces, aquí, este siguiente flanco, o este siguiente, flanco de subida, encuentra que vale 0, entonces cambia a 0, hasta que ocurre el siguiente flanco. Nuevamente flanco, lo encuentra en 0, cambia a 0, hasta que ocurre el siguiente flanco. Este flanco lo encuentra en 0, nuevamente 0, hasta que ocurre el siguiente flanco. Este flanco lo encuentra en 1, ajá, de 0 lo cambia a 1. Siguiente flanco, aquí está el flanco de subida, lo encuentra en 0, lo baja a 0. O sea, solamente cambia cuando hay flanco y en ese momento prácticamente ya no me muestra todo lo que tengo en D, sino muestra el valor instantáneo, ¿no? Del flanco nada más. ¿Ok? Acá hay otro ejemplo, ¿ve? Miren acá, pulso de reloj, pulso positivo, flanco, flanco, flanco. D vale 0, salida 0. Profesor, pero por acá cambió. Sí, pero en el momento en que le dieron el pulso al reloj para que funcione, valía 0. Entonces sale 0. Aquí, pulso positivo, ¿cuánto valía? Valía 1. Cambia 1. Aquí, pulso positivo valía 0. Cambia a 0. Ahí está. Profesor, pero lo veo que la línea está un poquito más, sí, es el retardo que se produce. Ahí se produce un pequeño retardo entre los cambios, ¿no? ¿Ok? Entonces, el valor del biestable
es el valor de la entrada D justo antes del flanco. Ahí está, ¿ve? Justo en el momento en que se produce el flanco. ¿Ve? Acá era 0, sale 0. Acá era 1, sale 1. Acá era 0, sale 0. ¿Ok? Eso es cuando se activa por flanco, ¿no? El biestable se activa por flanco. También existen las entradas asíncronas, ¿ve? Que se llama el presec y el clear. El presec y el clear. Que es el presec, es el sec, el presec. Y el clear es el resec. ¿Ah? El presec, el sec inicializa 1. A ver, miren aquí este diagrama de estado. Miren, analicémoslo así. El presec es esta línea de ejemplo, es un ejemplo. El clear es esta línea, es otro ejemplo. El clock, que ya lo conocemos, un tren de pulsos. Y el D es otro ejemplo. O sea, todo esto, los dos, 4 gráficas forman parte del ejemplo. Ahora me dice cuál será la salida Q. Esto tengo que hallar. Entonces empiezo a analizar, atención. Si está en 0, pulso de reloj. ¿En qué valor estaba en el pulso de reloj? 1. Entonces pasa a 1. Pasa a 1, ¿cierto? Pasa a 1. Entonces, el D, aquí ve, justo debería permanecer en 1 hasta acá, ¿no? Pero justo en este momento hay un clear, ¿ve? Un clear significa poner a 0. Entonces, justo en este momento, no interesa cuál sea el valor de D, lo resetea, ¿ve? Lo pone a 0. ¿Cierto? Mientras dure el pulso del reloj, mientras dure el clear, hasta acá, ¿ve? Aquí termina el pulso, ya se quedó en 0. Justo acá viene un pulso de reloj, ¿ve? Cuando viene este pulso de reloj, ¿en qué valor está D? En 1, lo cambia a 1, hasta que venga el siguiente pulso de reloj. Siguiente pulso de reloj, D está en 0, lo baja a 0, hasta que viene el siguiente pulso de reloj. Siguiente pulso de reloj, D está en 0, sigue en 0. Pero justo en este momento, se activa el presec, el seteo, se pone a 1 acá. ¿Ve? ¿El presec con qué se activa? Con 0. ¿Por qué se activa con 0? Porque tiene una negación acá. ¿Ve? Entonces, al activarse este de aquí, este presec, en ese momento este se setea, se pasa a 1. ¿Mantiene hasta acá todavía? Hasta ahí todavía. Pero no hay pulso de reloj, continúa. Justo en este momento que hay pulso de reloj, esto está en 0, entonces cambia a 0. A ver, luz para mis ojos, nuevamente. Nuevamente. Miren, es puro análisis, o sea, no es, es pura comparación, ¿no? Este funcionamiento, miren. Si está en 0 inicialmente, entonces aquí no pasa nada, entonces pulso de reloj aquí, se activa el flip-flop. ¿Qué va a mostrar como es D? Muestra lo que tiene la entrada. Si tiene entrada 1, sale 1, pero debería ser hasta acá. Pero justo en este momento hay una activación del clear, que es el reset. Entonces se pone a 0. Aquí continúa hasta acá, se pone a 0 hasta ahí. No hay pulso de reloj, sigue en 0, se mantiene. Acá recién hay pulso de reloj. Justo que se dé este pulso de reloj, el D está en 1, entonces cambia a 1. Justo aquí hay pulso de reloj, está en 0, pasa a 0. En este pulso de reloj está en 0, pasa a 0, debería estar hasta acá. Pero en este momento preciso hay una activación del presec, del sec, que me dice el sec poner a 1. Entonces en ese momento, no importa cualquier entrada, lo pongo a 1. Dura hasta acá, dura hasta aquí. Pero como aquí no hay clock, no se activa, entonces continúa. Justo, un ratito, justo en este momento hay pulso de reloj y en ese momento está en 0, pasa a 0. ¿Qué hora son, muchachos? Por favor, ¿me pueden dar la hora? Ya se va a ir, ya, profe, ya. ¿7:20? Ya se va a ir el internet y voy a faltar unos minutitos. ¿El 7:28?
¿Qué hora son? Deme la hora exacta, por favor, disculpen. Yo tengo 7:25, profe. No sé. 25. Ok. Muchachos, nos quedamos ahí, cuídense mucho. Voy a entrar a mi reunión también. Seguimos el martes, ¿ya? Cuídense profe. mucho. Listo, profe, Chao. listo. Chao, muchachos. Chao.